Damos gracias a Dios y vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en Mateo capítulo 6. Mateo 6, vamos a leer del 25 al 34. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Amén. Este pasaje, Jesús está haciendo una invitación a confiar en Dios, ¿sí? A que busquemos el reino de Dios y que todo lo que necesitamos lo vamos a tener, a que no nos preocupemos por nada. Es un llamado a dejar de confiar en nosotros mismos y empezar a depender de Dios, ¿cierto? Porque ahí dice, cuando decimos, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y qué nos vamos a poner? Estamos poniendo la preocupación en qué vamos a hacer nosotros, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo voy a comprar? ¿Y de dónde voy a sacar la plata? Pero no tengo. ¿Y de dónde? Y Jesús está haciéndonos ese llamado a que no confiemos en nosotros. No miremos nuestros recursos, sino que busquemos a Dios y dependamos de Dios, ¿sí? Y la única manera de que eso sea posible es que nosotros conozcamos y sepamos quién soy y quién es Dios, ¿sí? Que podamos entregarle el control de nuestras vidas a Dios, ¿sí? A veces pensamos que nosotros podemos controlar las cosas, y tenemos una falsa idea de que tenemos el control de ciertas cosas, y algunos dicen, no, es que a mí me gusta tener el control de las cosas, ¿cierto? Y a mí me gusta planear y saber, ¿cierto? Y yo quiero tener el control, pero la verdad es que nosotros no tenemos el control de nada, ¿sí? Y la prueba es las cosas que nos pasan y que nos muestran que no tenemos el control de nada. Y a veces Dios permite esas cosas simplemente para recordarnos que nosotros no tenemos el control de las cosas, ¿cierto? Nos ocurren cosas que no esperábamos porque tenemos todo planeado, ¿cierto? Y nos gusta tenerlo proyectado, y qué bueno es, eso no es malo, ¿sí? De hecho, creo que es muy bueno ser organizado, eso es muy bueno, ¿sí? Pero
Dios quiere que nosotros recordemos que no tenemos el control de las cosas, ¿cierto? A veces pensamos y planeamos y vamos a hacer y vamos a ir y vamos a tener y vamos a comprar y se desbarata todo, ¿sí? Para recordarnos que nosotros no tenemos el control. Pero si nosotros ya lo sabemos, Dios no va a necesitar recordárnoslo, ¿sí? Y es lo que yo creo que Dios quiere, ¿sí? A veces necesitamos pasar por esas cosas para recordar que nosotros no somos los que controlamos todo, ¿sí? Y es mejor cuando yo lo sé que cuando Dios me lo tiene que recordar, ¿sí? Y Dios quiere que podamos descansar entregándole el control de nuestras vidas a Él, soltar las cosas. Creo que esa es una cosa importante y hemos venido hablando de eso cuando la semana pasada hablamos de rendirnos a Dios, ¿sí? Y es soltar. Dios quiere que suelte lo que usted tiene ahí, que usted es la que sabe, que usted es la única que puede. Tenemos que soltar. Mateo 10, 29 al 31. Y dice, en palabra de Dios para todos, dice: se compran 2 pajaritos con solo una moneda, pero aun cuando son capturados, no dejan de estar bajo el cuidado del Padre de ustedes. Y yo miro abajo en esta Biblia, abajo me dice, textualmente dice: pero ninguno de ellos cae a tierra sin su Padre. Dios les tiene contados a ustedes hasta sus cabellos. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Esta mañana cuando llegamos estábamos hablando del cabello, ¿no es cierto? Y hablamos del cabello tan bonito de Giuliani, ¿sí? Y uno dice, ¿cuántos cabellos tendrá? ¿Cierto? Eso está como difícil saber. De pronto con algunos que tenemos más poquitos nos queda como más fácil. Pero ¿cuántos cabellos tendrá Consuelo? ¿Quién sabe? Y dice que Dios los tiene contados. ¿Y cuál es el propósito de que Dios nos deje eso escrito aquí en la Escritura? Que Él sabe todo de nosotros, ¿sí? Él sabe todo de nosotros. Él conoce todo de nosotros. Y por eso Él dice, no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos pajaritos. Nuestra vida no le es indiferente a Dios, ¿sí? Y eso lo que nos muestra es que a Dios no se le sale nada de vista, ¿sí? Dios no hay nada que Él no sepa, ¿sí? Algo como la muerte de un pajarito, que es lo que está diciendo aquí en este pasaje. Dios sabe cuando se muere un pajarito. ¿Cuánto más Dios sabe cada situación o cada preocupación que nosotros tenemos? ¿Sí? Él lo conoce. Él, cuando nos dice que Él conoce cuántos cabellos tenemos, lo que nos está diciendo es que nosotros somos importantes para Dios. No le somos indiferentes. Lo que nos está diciendo es que Él no está tan ocupado como para no enterarse de qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos así. Pero Señor, mira, pero Señor, pon cuidado, pero... ¿sí? Como si necesitáramos decirle que Él esté pendiente de nosotros. Y Dios quiere que lo recordemos, que no se nos olvide. Él está pendiente de nosotros. Nuestra vida no es indiferente para Él. Él no está tan ocupado como para brindarnos su atención y su cuidado. Y este pasaje y varios de los salmos que nosotros podemos leer es la manifestación de que Dios tiene el dominio de todas las cosas.
Dios está a cargo de todo. Los antiguos filósofos llegaron a creer que Dios era el creador, pero que Él había creado y había soltado y se había ido y dejó ahí. Miren, a ver, defiéndanse. Pero no, Dios está a cargo. Dios se ocupa de todas las cosas. Y entonces frente a eso viene una cosa, ¿no? Y dice uno, bueno, pero si Dios está a cargo de todo, entonces ¿por qué ocurren las tragedias? ¿Cierto? ¿Por qué ocurren las inundaciones? ¿Por qué ocurren los incendios que consumen todo? ¿Sí? Y esas son cosas que a veces nos preguntamos nosotros. Entonces Dios permitió que ocurriera el incendio. Yo no creo. ¿Por qué? Primero porque Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno y todo lo bueno proviene de Dios, dice la Biblia. Todo lo bueno proviene de Dios. A veces, la mayoría de los casos de estas tragedias, de esas inundaciones que destruyen, de esos incendios tan terribles que acaban con cosas, de esos terremotos, de esos tsunamis, la mayoría de los casos son el resultado de las decisiones de las personas, ¿sí? Del daño que están haciendo a la misma naturaleza y que la misma naturaleza gime esperando la redención. Y tenemos nosotros que saber que frente a cada decisión que nosotros tomamos hay una consecuencia y nosotros no podemos olvidar eso. Y no podemos confundir que Dios está a cargo con el hecho de que cada decisión tiene una consecuencia. Y lo voy a tratar de aclarar, ¿sí? Es decir, yo tomo mis decisiones y a veces tomo decisiones malas. ¿Y qué ocurre cuando yo tomo decisiones malas? Que pues vienen consecuencias malas. Y entonces yo no puedo decir, pero Dios está en control, entonces ¿por qué permitió que me pasaran esas consecuencias malas? ¿Sí? Si son consecuencia de mis propias decisiones, ¿sí? Y eso no quiere decir que Él no tenga el control de todas las cosas. No sé si me estoy haciendo entender. Él permite. Claro, es las consecuencias, ¿sí? Es la consecuencia de lo que yo he hecho, ¿sí? No es que Él quiera hacerlo, sino Es exactamente, no es que Él quiera, sino que ocurre porque es lo natural, ¿sí? Sí. Es como las niñas en el colegio o en cualquier lugar que tienen relaciones sexuales y luego quedan embarazadas. Entonces, Dios permitió que quedara embarazada. Bueno, pues lo que pasa es que si tienes relaciones sexuales, lo que usualmente ocurre es que quedan en embarazo, ¿cierto? Es como, sí, es lo natural, diríamos, ¿cierto? Y entonces decimos, no, Dios permitió, ¿sí? Pues sí, claro, pero es la consecuencia y no es como, ¿por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Sí? Si Él tiene el control de todas las cosas, Él está pendiente de todo, ¿sí? Pero aún así, y lo que quiero ser enfático es, aún así Dios transforma esas consecuencias para nuestro bien cuando amamos a Dios, ¿sí? No podemos dudar, ¿sí?, que Dios puede cumplir su plan sobre las circunstancias, aún a través de las circunstancias o incluso a pesar de las circunstancias. ¿Sí me hago entender? O sea, aún en medio de eso Dios puede cumplir su plan, ¿sí? Aún a pesar de que hayan sido mis malas decisiones, a pesar de ello, Dios puede seguir cumpliendo su plan, porque Dios es Dios y no va a dejar de cumplir su plan y nada frustra su plan y de hecho nada coge a Dios por sorpresa, ¿sí? Ay, ¿cómo así que le pasó esto? Sí, no, Dios no. Dios ya lo sabe, ¿sí?
A nosotros es a los que a veces incluso nuestras propias decisiones nos toman por sorpresa. Nuestras propias consecuencias nos toman por sorpresa. ¿Sí? Pero Dios puede transformar. Y aún a pesar de todo eso, por eso me parece como tan especial entender eso, ¿no? Aún a través de esas mismas consecuencias. Y a pesar de esas consecuencias, Dios sigue cumpliendo su plan. Y ese es un versículo que lo sabemos de memoria, ¿cierto? Romanos 8:28, ¿sí? Nos lo sabemos porque tenemos que recordarlo, ¿sí? Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación. Y aquí es supremamente claro en esta versión. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Sí? Dios obra en toda situación. Y en la Reina Valera dice, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien, ¿cierto? Ayudan a bien a los que lo aman. Dios transforma para bien. Dios convierte para bien aún mis decisiones. Dios permite que aún esas decisiones que yo he tomado, que tal vez yo creo que no eran lo correcto, Dios puede transformarlas para bien. Entonces, eso significa que el único control que yo tengo, que yo realmente tengo, es el de tomar buenas decisiones. ¿Sí? Y en eso sí es importante. Yo no puedo olvidarme de que mi responsabilidad es tomar buenas decisiones. ¿Sí? Yo tengo que saberlo. Pero, podemos volver a cuestionarnos, ¿sí? Y frente a esto uno podría decir, pero, ¿y entonces por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Sí? Y esa es una de las cosas que muchas veces las personas que no creen en Dios utilizan como razones para atacar nuestra fe. Pero, ¿y entonces si Dios es bueno, por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y esa es una pregunta difícil, ¿cierto? Es una pregunta complicada. Y creo que hay muchas cosas que no entendemos ahora, ¿sí? Y tal vez Mónica lo decía, a veces necesitamos que pase el tiempo para entenderlo, ¿no? Y para darnos cuenta. Y a veces el tiempo es el que muestra la razón de por qué pasaron esas cosas, ¿sí? Pero yo creo que hay cosas que no entendemos y Dios nos pide no que entendamos, sino que creamos, ¿sí? Y creo que ese es el asunto. Aun cuando yo no entiendo, tengo que creer, ¿sí? Porque si alguien realmente fue bueno, fue Jesús. Yo creo que al único que le pasaron cosas malas siendo bueno fue a Jesús, ¿sí? Creo que es el único que se puede decir, el único que realmente era una persona buena y le pasaron cosas muy malas. Pero el resultado y el propósito de eso es todavía más bueno. Y es que nosotros hoy podamos ser hechos hijos de Dios. Que hoy nosotros podamos escapar de la condenación en el infierno. Es decir, que de eso tan malo que le pasó a una persona buena, salió algo completamente bueno para toda la humanidad. Y nos beneficia hoy a nosotros, ¿sí? Es lo que nos beneficia hoy a nosotros. Dios realmente
hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, ¿sí? Y nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Pero no necesitamos comprenderlo, necesitamos creer y necesitamos confiar. Daniel 4:35. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se comparan con él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. ¿Sí? No sé si en Reina Valera, como dice Cristian, por favor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Sí, no hay quien le diga qué haces a Dios. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿No es cierto? Como dicen en esa... ¿sí? Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere, entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Sí? Cuando razonamos con Dios más de lo que creemos, podemos terminar frustrándonos. ¿Sí? Y este es un elemento importante. A veces no quiere decir que no te necesitemos entender las cosas, sí, pero cuando razonamos mucho más de lo que creemos, terminamos frustrándonos, enojándonos e incluso desesperándonos, ¿sí? Y perdiendo la fe. ¿Pero por qué? Y empezamos a razonar. Dios lo que nos está pidiendo es que confiemos, que creamos que Él está a cargo de todas las cosas, de que Él tiene el cuidado de todas las cosas, de que Él tiene nuestros cabellos contados, de que no le somos indiferentes para Él, de que Él sabe qué está pasando. Porque cuando confiamos, podemos soltar, ¿sí? Cuando confiamos, podemos soltar. Hace poco vi un video que decía, te relajas en un bus sin saber quién es el conductor. Te relajas en un avión, y a veces en esos vuelos como el que hizo Consuelo, que duerme 16 horas. Te relajas en un avión sin conocer al piloto. ¿Cierto? Imagínense pensar en eso, ¿no es cierto? Usted se sube a un bus y no conoce al conductor. No sabe quién es. ¿Sí? ¿Cierto? Se sube usted a un avión que va a atravesar el océano, por encima del océano. Y no va a ir, usted sí sabe manejar. ¿Y usted cuántas horas de vuelo tiene? ¿Y usted sí durmió anoche? ¿Sí? ¿Usted no está borracho? ¿Cierto? ¿Usted no tiene problemas emocionales? No, usted se sube y se sienta y hasta se duerme y se pone a ver películas, ¿cierto? Se relaja sin conocer al piloto. ¿Y por qué no relajarse en la vida sabiendo que Dios tiene el control de todo? Y así andamos a veces, ¿sí? Dios quiere que nos podamos relajarnos en la vida sabiendo que Él tiene el control. Así como somos capaces de dormirnos en un bus sin saber qué puede pasar, cuánto más poder confiar realmente en Dios, ¿sí? Y es lo que Dios quiere, que podamos confiar en Él, que podamos descansar, que podamos soltar, ¿sí? Soltar. Soltar es permitir que mi yo se rinda y dé lugar a Jesús. Sí. Juan el Bautista lo entendió cuando se encontró con Jesús. Él sí supo realmente cómo era.
y lo entendió en cuanto a su ministerio y en cuanto a la importancia. Y lo dijo en Juan 3:30. Vamos a Juan 3:30. Y en esta versión tal vez está refiriéndose mucho más al ministerio, pero que tenía Juan. Pero creo que este también tiene una implicación espiritual, esto que dijo Juan. Y en esta versión dice: ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. Pero en la Reina Valera del 60 dice de una manera distinta. ¿Sí? Dice que es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Sí? ¿Lo tienes, Cristian? 3:30. Sí. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Cómo dice Nueva Traducción Él Viviente? debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Yo creo que esto se aplica a nivel espiritual, a nivel de nuestra vida, ¿sí? Es necesario que Jesús crezca en nuestras vidas y que yo mengüe. Y ese menguar significa disminuir. Ese menguar es la palabra elató en griego, que significa hacer menos, hacerse inferior, decrecer. Es lo que significa esa palabra elató en griego, menguar, disminuir. Es necesario que mis buenas ideas, que mis sanos sentimientos, que mis buenas emociones disminuyan. Porque a veces no son tan buenas ni tan sanas como yo pensaba. Para que den lugar a las buenas ideas, a los buenos sentimientos y realmente a las buenas emociones de Jesús en mi vida. ¿Sí? Tenemos que disminuir para que Jesús crezca. ¿Y qué significa eso? Realmente en una forma práctica. Realmente, ¿cómo puedo yo disminuir para que Jesús crezca? Es reconocer mi condición delante de Dios. ¿Sí? Y Pablo lo reconoció. Pablo lo reconoció en Gálatas 2:20. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Yo creo que tenemos que llegar a ese punto al que llegó Pablo, de poder decir: ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. Y si ya no vivo yo, ¿qué quiere decir? Que no soy el dueño de esas emociones y esos sentimientos, que ahora debe ser Jesús el que debe controlarlos, que yo no tengo que controlarlo todo, sino que debe ser Jesús quien rige eso en mi vida. Y tenemos que confiar. Por eso dice que vivo por la fe en Jesús. O sea, ese hecho de morir no es un hecho, digamos que lo podemos ver, pero es un hecho que creemos por la fe. Y entonces, ¿cuál es la manera práctica para poder rendirme, para poder soltar, para poder saber que Jesús es el que vive en mí? Es vivir por la fe en Jesús. Y eso significa confiar en Jesús. Es muy importante que nosotros confiemos en Jesús, que lo que nos pasa
realmente podamos confiar. Miren, yo estoy seguro que Dios no quiere que nosotros nos desesperemos, ni que nos angustiemos, ni que nos preocupemos. Hay circunstancias que ocurren en nuestras vidas. Hay cosas que nos preocupan, ¿sí? Pero no es para que nos desesperemos, ¿sí? No es para que perdamos la paz. Es para que confiemos en Él cada día más. ¿Por qué? Porque Él tiene el dominio de todas las cosas. Nada se sale de su control. Nada se escapa. Y nosotros podíamos a veces pensarlo, pero no es como se salió esto de cauce. No hay cómo volverlo a poner en orden. Pero lo que yo tengo que hacer es no tratar yo de ponerlo en orden, sino permitir que sea Dios obrando en esa situación y transformando esa situación. Cuando yo trato de arreglar mi propio desorden, lo que termino es haciendo un desorden más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo. Hay muchas cosas que no se pueden controlar. Pero cuando permito que Dios obre, Dios es quien puede transformar esas cosas para bien. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿De qué depende? De que yo me lo crea. Es la única cosa. Yo tengo que creérmelo. Soy yo el que tiene que hacer esa parte. Aportar mi fe. Ya no vivo yo. Es Jesús que vive en mí. Y lo que vivo es por la fe en Jesús. Es por la fe en Jesús. Y tenemos que confiar en Dios. Tengo que preocuparme menos y confiar más. Aun cuando no vea todavía las cosas. Hay algo que es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando oramos. Es reconocer la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Mis oraciones no son automáticas. Es decir, yo pedí y ya. Llegó. ¿Sí? No. A veces no ocurre así. Yo creo que nuestra paz y nuestra perspectiva de Dios cambiaría si nosotros empezáramos nuestras oraciones como las empezaban los apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia. Y era reconociendo la soberanía de Dios. ¿Sí? Cuando los apóstoles empezaron a perseguirlos en Hechos, ellos oraron. Hubo un momento en que ellos salieron y oraron, porque estaban realmente siendo perseguidos. Y los llevaron ante el concilio. Y ellos lo primero que oran, cuando oran, es: Dios es soberano. ¿Sí? Soberano Señor. Soberano Señor. Es el reconocimiento de que Dios ha definido todas las cosas y ha hecho todas las cosas, y que Él es el que tiene el control de todo. Yo tengo que orar, no hay la menor duda.
Yo tengo que pedirle a Dios, tengo que hacerlo. Pero tengo que hacerlo sabiendo de que Él es soberano. De que Él está a cargo de las cosas. Cuando ellos oraron, ellos reconocieron de que todo lo que había pasado con Jesús era porque Dios lo había previsto de esa manera. ¿Sí? Así era como debía haber sido hecho. ¿Sí? Hechos 4:24. Lo tiene, Consuelo, porfa, lo lee. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces de oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en él. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, pues ahí están hablando todo lo que dijo el Señor. Sí. Y después le dice, Y fíjense, siga leyendo hasta el 28, por favor. ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, su santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. ¿Sí ve? O sea, ellos sabían que, claro, fue un impacto todo lo que había ocurrido con Jesús. Pero ellos sabían que todo eso que ocurrió era porque se tenía que cumplir. Tenía que cumplirse. Por eso su oración comenzó diciendo, Señor soberano, tú eres soberano. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. De hecho, tú haces lo que tú quieres. ¿Sí? Nosotros hemos entendido mal la oración. La oración no es que se haga lo que yo quiero, es que se haga lo que Dios quiere. ¿Sí? Porque si no, imagínense Dios haciendo todo lo que nosotros pedimos. ¿Cierto? ¿Cómo estaría este mundo? ¿Cierto? Yo recuerdo esa película que se llamaba Todopoderoso, ¿cierto? Y entonces Dios le dice, ¿usted cree que ser Dios es...? Y entonces, a ver, usted respóndale las oraciones a la gente. Y entonces él se empieza a abrumar y entonces empieza a decir, le salen las oraciones en el computador y lo que hace es, sí, a todos les dice que sí. Pues eso se vuelve una locura. Y eso se vuelve un caos, diciéndole sí que a todos. Pues imagínense si le dijo que sí a todos los que se ganaron la lotería, pues tocaba dividirla entre todos y a todos les tocó como de $1, porque todos habían pedido ganarse la lotería. Entonces eso fue un desorden terrible. Porque no es así, eso no es real, es solo una ilustración de lo que sería, ¿cierto? Yo no creo a alguien que se le ocurrió semejante cosa para decir que no siempre el que Dios diga sí es lo mejor. Y Él tiene su soberanía, Él es el que hace lo que Él quiere. Y Él de pronto sabe, ¿por qué yo no me he ganado la lotería? Pues porque no la juego, ¿cierto? Porque no la he comprado, ni la voy a comprar. Pero Dios sabe, ¿cierto? ¿Por qué tal vez todavía no soy millonario? ¿Cierto? Pues porque Dios sabe. Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué hay cosas que ocurren? Es porque Dios tiene un propósito en medio de todas esas cosas. ¿Sí? Dios tiene un propósito. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿Sí? Y que nosotros podamos confiar en ese propósito de Dios. Porque entre más confiamos, va a ser más posible
que nosotros menguemos, ¿cierto? Que sea más Jesús en nosotros. Que la vida y el carácter de Jesús se formen en nosotros. Es lo que Dios está esperando. Es que el carácter de Jesús se forme en cada uno de nosotros. Que cada día seamos más como Jesús. ¿Estamos dispuestos realmente a pedirle a Dios que sea más Él y menos nosotros? Porque es que eso a veces no es fácil, ¿cierto? La teoría es, y escucharlo, y aquí yo lo voy diciendo y eso suena hasta lindísimo. Pero cuando ya estamos en vivo y en directo, se requiere realmente de fe. Pero Dios confía en usted. Dios tiene fe en usted. Dios tiene fe en mí. ¿Y Dios por qué nos pide fe a nosotros? Porque Él tiene fe en nosotros. Él tiene fe en nosotros. A veces nosotros somos los que no confiamos en nosotros. Pero Él tiene fe en nosotros. Él confía en nosotros. Y yo creo que esta mañana es una oportunidad para que digamos: voy a sacar las manos. Voy a soltar la cosa. Voy a pedirle a Dios que sea Él en mí. Que sea Él obrando en mí. Y necesitamos. Porque eso nos va a permitir tener vidas más tranquilas. Yo estoy seguro que Él no quiere que nosotros vivamos preocupados y angustiados. Por eso Dios ha venido enseñándonos acerca de eso estos últimos tiempos. Porque Dios no quiere que estemos viviendo en angustia ni en preocupación. Él quiere que podamos confiar en Él. Y yo quiero que esta mañana oremos pidiéndole a Dios que sea Él más en nuestra vida y menos de nosotros mismos.